Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos sobre la ciudad capital, sin duda alguna, mucha lluvia en las últimas horas. Eso ha traído consigo ya las primeras inundaciones que nos estaban presentando nuestros equipos de noticias en algunos sectores de la capital. Por esa razón, desde el día de ayer les vengo exhortando a que se mantengan pendientes de las informaciones y especialmente de la orientación que tienen las autoridades respecto a cómo se está desplazando este sistema atmosférico que está predominando en las últimas horas y que está teniendo una afectación en 3 países en el área centroamericana. Por tanto, me gustaría a nuestros productores colocarme la imagen satelital. Este es el mapa de lluvia que tenemos para el área bueno, este es del país. Pero ahí tenemos la influencia de los sectores que tenemos lluvias. Sobre San Salvador tenemos bastante lluvia, aquí en el sector del Escalón, en el sector del occidente del país también. Y por supuesto el sistema se va a estar desplazando en las próximas horas, siempre sobre el territorio, pero también dejando a su paso mucha lluvia. Así es que desde ya les advierto y les recomiendo tomar en consideración todas las recomendaciones de las autoridades para evitar cualquier tipo de tragedia y más aún si usted se está desplazando por las carreteras, donde sin duda alguna al correr el pavimento está liso y esto pues de alguna manera puede causarle algún accidente. Así que tengamos precauciones, sobre todo porque ya estamos entrando en esta situación y en esta época de bastante lluvia. Gracias, producción. Ahí está ya, esta es la imagen satelital, el Randis Online, que nos presenta el Centro Nacional de Huracanes, el National Hurricane Center. Dice, ahí tenemos un sistema bastante posicionado en la parte sur de México que afecta la parte norte de Guatemala, que nos está dejando una cola precisamente más que todo con afectación en el sector del Golfo de Fonseca y por supuesto ya las imágenes que veían de remanente que están precisamente en la zona centro y occidente del país. Así están las condiciones atmosféricas a las 6:33 minutos, una imagen satelital en tiempo real que nos pone en perspectiva la situación lluviosa que vamos a tener para las próximas horas. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana al doctor Francisco Acosta. Él es un sociólogo, ex rector de la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero de Chalatenango, fundador también, ¿verdad? Y a quien hemos invitado este día para que junto con Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, nos hablen precisamente sobre este informe que se conoció recientemente con relación al análisis que está teniendo de repercusiones los efectos mundiales y las acciones que deben de tomar los gobiernos centroamericanos para enfrentar el tema de la pobreza en la región. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, Ernesto, por invitarme y buenos días a toda su audiencia y quiero aprovechar la oportunidad para también dar un saludo especial a mis familiares que están viendo este programa en Australia, en Costa Rica, en Canadá, en Estados Unidos. Y siempre me impresiona que el impacto de este programa no solo se queda en El Salvador. Hay mucha gente que nos está viendo en Estados Unidos, por ejemplo, de El Salvador, que le dan seguimiento muy cerca a este asunto. Y a propósito de los fenómenos naturales, con frecuencia se habla de los desastres naturales. Los fenómenos son los naturales, los desastres no son naturales. Es una buena aclaración, ¿verdad? Sí, los desastres... Una buena definición. Sí, los desastres son causados por la acción humana. Entonces, es importante hacer la aclaración porque esos desastres a quienes más afecta es a los pobres.
para conectar con el tópico del día de hoy. Entonces es importante entender que este país es enormemente vulnerable. Claro, la región. Sí, la informes región de Naciones Unidas, informes destacan la vulnerabilidad que existe en toda la parte regional con respecto a esos temas. Pero bueno, serán puntos de honor que vamos a tratar, y le agradezco muchísimo sus palabras de cobertura que tiene este medio de comunicación, que sin duda alguna tiene esa influencia de poder llevarles y ofertarles a nuestros televidentes los diferentes tópicos que ciernen sobre la base de la discusión de temas importantes como el que vamos a tener este día. Así es que desde ya, muchísimas gracias, bienvenido. Ya está con nosotros también Ricardo Castaneda, director economista senior de ICEFI. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre y agradecerte de antemano el aporte que nos das con tu tiempo y tu conocimiento a la discusión y análisis de temas como el que este día hemos ubicado acá sobre la mesa. Gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, Ernesto. No, gracias a ti como siempre por la invitación, un enorme placer y un cordial saludo al doctor en el estudio y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Así es, recientemente conocimos de un llamado que hacía el Instituto Centroamericano, del cual tú representas, de estudios fiscales, con el propósito de pedirle a los gobiernos de la región hacer y llevar a cabo medidas o acciones para poder frenar el tema de la pobreza. Y lo digo desde el punto de vista de que en cifras, tal y como lo planteabas, 22.1 millones de centroamericanos viven en condiciones de pobreza, de acuerdo a estas cifras planteadas. Y ahora la pobreza en Centroamérica, que de acuerdo a esos, llamémosle, aspectos que tienen que ver con esa cifra, podrían serse o de alguna manera verse mucho más impactado con esta situación de crisis que se está viviendo a nivel mundial debido a la situación en Ucrania y Rusia, ¿cierto? Totalmente, Ernesto. Desde el ICEFI hemos venido trabajando ya desde hace un par de años una propuesta de agenda fiscal para toda la región centroamericana de acá al 2030. Básicamente el diagnóstico del que partimos era, ya tú muy bien lo mencionabas, estamos hablando que de 45 millones de centroamericanos, casi la mitad se encuentran en situación de pobreza. Y si uno revisa los datos, prácticamente 6 de cada 10 centroamericanos que están en situación de pobreza se ubican en El Salvador, Guatemala y Honduras. Es decir, los 3 países del norte de Centroamérica es donde más están. Adicionalmente, nos encontramos con un modelo económico en la región exhausto, con bajos niveles de productividad, bajos niveles salariales, pero con unas enormes desigualdades territoriales, desigualdades entre lo urbano y lo rural, entre hombres y mujeres, y todos estos aspectos provocan que las condiciones de bienestar no sean las adecuadas. Además, le sumamos enormes carencias en el ámbito de educación, de salud, de infraestructura, y a partir de esto, de este diagnóstico, nosotros queríamos plantearle a la sociedad centroamericana que una Centroamérica distinta es posible. Para empezar, no una Centroamérica que nos vamos a sacar de la manga de la camisa, sino una Centroamérica que parte de lo que las propias constituciones de cada uno de los países de la región indican. Y básicamente todas las constituciones coinciden en que el Estado debe de organizarse para garantizar el bienestar de las personas, ¿no? Que el modelo económico debe de estar en disposición del bienestar de las grandes mayorías. Adicionalmente, cuando uno revisa las planificaciones de todos los países, pues también coinciden con estos elementos, y adicionalmente todos los estados centroamericanos se han comprometido a cumplir con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde justamente uno de los principales objetivos es el tema del fin de la pobreza. A partir de entonces de estos elementos, nosotros hemos planteado que de aquí al 2030 realmente los países centroamericanos es muy difícil que cumplan con las 169 metas que contienen los ODS, por no decir imposible. Sin embargo, creemos nosotros que hay elementos en los cuales, si se concentran los estados,
pueden mejorar sustancialmente las condiciones de vida, y adicionalmente esto puede tener un efecto de combo, es decir, que tú cumples una meta y esto te va a provocar que vayas aumentando otros aspectos. Entonces, ¿dónde es que se debe de concentrar a nuestro juicio los esfuerzos? Por un lado, en el fin de la pobreza extrema de aquí al 2030. Por el otro lado, el tema de la universalización de la educación, de la salud, la universalización del acceso al agua potable, a energía eléctrica, pero energías provenientes de fuentes renovables, y también todo el tema de infraestructura vial. Adicionalmente, un aumento sustancial en las inversiones de desarrollo, innovación, porque nuestros países son de los que menos recursos destinen a este ámbito. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con aspectos ambientales y temas de género, porque ya lo señalábamos, o bueno, más bien se señalaba anteriormente, de que la región centroamericana es una de las más vulnerables frente al cambio climático, pero también es una de las regiones en las cuales todavía hay más brechas en cuanto a hombres y mujeres. Entonces, frente a estos aspectos, nosotros hemos presentado una propuesta técnica donde sí es posible lograr todos estos objetivos. Ahora, para esto es fundamental cambiar la forma como se financian los estados, particularmente en la parte de los ingresos tributarios. Lo que nosotros estamos planteando es un combate frontal a la evasión, a los flujos ilícitos de capital, también avanzar progresivamente en los sistemas tributarios tal como las constituciones lo indican, que es a partir del principio de capacidad de pago, es decir, que quienes tienen más deben de pagar más. Y por supuesto, todo esto debe de ir combinado con mejoras sustanciales en la eficiencia, efectividad y transparencia del gasto público. Y cierro con esto, Ernesto. Sí. Técnicamente es posible. El desafío está en el campo político. Ok. A ver, yo creo que aquí tenemos varios elementos, doctor, que nos ha dado Ricardo, que podemos también colocarlos no solo en el contexto desde la visión que se planteaba el director del ICEFI, el Jonathan Mencken, que lo hizo en Tegucigalpa, dio estas declaraciones o este informe, ¿verdad, Ricardo? Corrígeme. Efectivamente, fue en Tegucigalpa. Sí, donde se dio a conocer las inquietudes, tomando como punto de referencia estos parámetros que estaban mencionando Ricardo. Al licenciado Castaneda, saludos, nos lo saludó al principio, y saludos al pueblo de Guatemala, de donde está transmitiendo. Mire, usted dijo algo que es mi guía de alguna manera. Una Centroamérica distinta es posible, sí. Y otro mundo es posible, sin pobreza. Pero significa una transformación de las correlaciones de fuerzas nacionales e internacionales. Cuando usted dice otro mundo, otra Centroamérica es posible, me entusiasma esa expresión porque somos una región con creo que 54 millones de habitantes. Andamos por ahí. Por ahí. Nuestra mayor riqueza es la población. Pero nos hemos convertido en exportadores de mano de obra a otras partes del mundo, y se nos va la mejor gente, porque para decidir irse significa tener capacidad de riesgo, y la capacidad de riesgo solo tienen los emprendedores. Entonces la mejor gente se nos va, y la pobreza es un factor preponderante en esa acción. Usted dijo otra cosa que también me entusiasmó, y es que la estructura fiscal de cómo se financian los estados es muy importante. Correcto. En este país todavía yo no entiendo por qué no tenemos el impuesto del patrimonio. Esa sería una fuente considerable de ingresos al Estado. Porque bueno, yo antes había el impuesto del patrimonio, no sé qué pasó en el camino que se eliminó, pero hay formas de financiar
diferentes formas de financiar el Estado, sí. Lo que pasa es que, y hablando más de El Salvador, cuando decimos otro mundo es posible, sí, otro mundo es posible. Lo que pasa es que tenemos un sistema, un sistema que se llama el sistema capitalista, que es con un planteamiento neoliberal que es una fábrica de producción de pobres. Ahí está la fábrica de producción de pobres, donde para que haya riqueza necesita la pobreza. Y en cuanto más sube la pobreza, es mejor para crear riqueza. Porque quienes creamos la riqueza somos los trabajadores, somos los empleados. No son los dueños de los medios de producción los que crean la riqueza. Creo que ese cambio de chip, cuando estuve recientemente en Estados Unidos, me di cuenta que la gente se dio cuenta que quienes crean la riqueza son los trabajadores. Entonces creo que es importante entender que todos somos iguales ante la ley y ante Dios, ¿verdad? Pero hay unos más iguales que otros en la práctica. ¿Y cómo se expresa esa que hay unos más iguales que otros? Es que esto funciona como una cancha de fútbol, donde el árbitro es el Estado, es el gobierno. Y entonces, pero es una cancha de fútbol que está dispareja. Entonces, unos juegan arriba y otros juegan abajo. Entonces, el árbitro siempre pita a favor de los de arriba. Y cuando hay que cambiar, hay cambio de medio tiempo, ¿verdad? No seguimos abajo, no cambiamos. Entonces, una analogía bastante ilustrativa para poder decir de que aquí hay inequidad a la hora de poder establecer políticas. Amén. Sí. En síntesis, eso es lo que me está pasando. Sí. Entonces, lo que necesitamos hacer es aplanar la cancha de fútbol. Y yo creo que en El Salvador tenemos en este momento una excelente oportunidad para aplanar esa cancha de fútbol. Porque como lo dijo uno de sus invitados hace un par de semanas en este foro, dijo, es que los astros están alineados. Y dijo, no es posible hacer lo que se hizo, el reordenamiento del centro de San Salvador, sin que los astros estuvieran alineados. Dicho de otra manera, es que necesitamos las condiciones para poder salir de eso. A ver, Ricardo, decía tu director, necesitamos tener economías que generen un mayor valor agregado, empleos de calidad, donde se garanticen los derechos de los trabajadores y haya una redistribución o se redistribuya, dice, mejore la riqueza. El tema de la redistribución de la riqueza, que es el elemento que tú también estabas haciendo énfasis en tu última intervención, Ricardo. Efectivamente, nosotros hemos señalado que esto es como una casa en la cual tiene tres pilares, ¿no? Un primer pilar es el tema del crecimiento económico sostenible, es decir, las economías necesitan crecer, pero crecer de mejor manera. Y uno de los aspectos fundamentales es que ese crecimiento venga acompañado de un mayor aumento del empleo formal. Por otro lado, hay que entrarle de lleno al tema del trabajo no remunerado que hacen particularmente las mujeres, que es el trabajo de cuidado, y entonces esos elementos permitirían cambiar sustancialmente la condición. El segundo pilar es el tema de la construcción de la igualdad, y este pasa por una cuestión bastante elemental, que es garantizar los derechos de toda la población. Y aquí hablamos aspectos como temas de educación, temas de salud. Uno de los grandes problemas que tenemos en la región centroamericana es que buena parte, por ejemplo, de los niños y niñas están afuera del sistema escolar. Entonces esto va a ser un enorme problema, no solo ahorita, sino también en el futuro. Y el otro aspecto es el de un Estado efectivo, es decir, un Estado que planifica con base en resultados, un Estado que rinde cuentas,
un Estado en el cual la institucionalidad funciona, donde hay separación de poderes, donde realmente se asegura que los impuestos que paguen toda la ciudadanía realmente se le devuelvan a esta en bienes y servicios públicos de calidad. Todos estos elementos obviamente requieren entonces acuerdos políticos de grandes envergaduras. Nosotros hemos estado insistiendo en toda la región centroamericana la necesidad de lograr esos grandes acuerdos fiscales, ¿no? Por un lado, que se resumen en preguntas: ¿cuál es el país o la sociedad que queremos? ¿Cuánto cuesta esa sociedad? ¿Y cómo lo vamos a financiar? En la medida que se logre ir avanzando en esas preguntas, en esas medidas, las sociedades van a poder avanzar realmente hacia una estrategia de desarrollo y de más democracia. Porque luego también, Ernesto, creo que hay que plantear la otra cara de la moneda, y es ¿qué pasa si no se hacen estos cambios? Si no se hacen estos cambios, lo que la tendencia muestra es que los países van a continuar con altos niveles de pobreza, altos niveles de desigualdad, altos niveles de inseguridad. También lo que demuestra es que van a haber enormes problemas de ingobernabilidad, y entonces las tendencias son poco halagüeñas, ¿no? Y creo que eso debería de ser una invitación a la reflexión de todos los países de la región, particularmente porque venimos de una pandemia que nos mostró realmente de una forma clara cuáles son las carencias que tienen nuestros países. ¿Y tú crees, Ricardo, que con esta situación que vivimos hoy en día y que tiene que ver precisamente con el efecto per se en el precio de los hidrocarburos, que no es una situación nuestra, sino más bien de acciones paliativas como las que ya se han hecho por parte del Ejecutivo, pero de otras que tienen que ver precisamente con factores que dan seguridad en el tema alimentario? ¿Cuáles crees tú que deberían de hacerse? Porque el día de ayer, por cierto, yo hablé este tema, lo tocaba con dos conocedores en el área agrícola, y ellos me decían: Ernesto, yo creo que muchos estamos queriendo ignorar hasta este momento lo que se puede hacer para poder prevenir lo que viene por delante. Lo que estamos comiendo hoy es lo del año pasado, pero lo que vamos a comer el otro año y el siguiente año es lo de la crisis que estamos queriendo comentar ahora, del encarecimiento del costo de vida. Por eso es que el énfasis del punto que planteaba, por cierto, en ese discurso el director del ICEFI, donde hablaba sobre es necesaria también crear sociedades con mayor soberanía alimentaria en Centroamérica, por ejemplo. Ese es otro tema que no se puede soslayar en esto. Sin duda, y es decir, nos encontramos en un contexto donde la economía mundial es frágil, donde nuestros países están percibiendo los efectos de esto, especialmente vía el tema de precios. Es decir, estoy segura que todas las personas que nos están viendo, cuando van al mercado, al supermercado, a la tienda, saben que todo ha aumentado de precio. Reciente, sí. Efectivamente, y las tendencias muestran que esto va a continuar porque la situación mundial sigue mostrando problemas serios. Entonces aquí la clave es cómo respondes ante esta crisis. Si tú tienes claro una hoja de ruta de mediano plazo, y por eso también hay que decirlo, Ernesto, nosotros estamos planteando una propuesta para empezar a hacer acciones de aquí hasta 2030. Es decir, esto no lo logra usted de la noche a la mañana, pero sí. Y ojalá se mantenga, porque precisamente hablábamos de eso, de que aquí la historia, no estoy hablando del actual gobierno, la historia atrás nos ha demostrado de que un gobierno hace un plan, pero llega el otro, lo desbarata, y después que el otro lo replantea, también se desbarata. Entonces, el problema de este país es que las políticas no han sido de mediano y largo plazo, siempre han sido, como dice el término que nunca cortoplacistas, ¿no? No, sin duda. De hecho, si uno revisaba los planes de gobierno, siempre eran de 5 años. Sí. Y ahorita incluso tenemos una mayor dificultad en el caso de El Salvador, porque no tenemos un plan de gobierno específico, más allá de lo que es el plan Cuscatlán, que era un plan para temas electorales, pero no es un plan de gobierno. Entonces, por ejemplo, Ernesto, de las medidas ahorita de cómo pudiera responder tú ante la crisis, que además te pegue con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y puedas avanzar en esta senda. Fíjate que un elemento que, digamos, que ningún país de la región está discutiendo, y en el caso de El Salvador no es la excepción, es, por ejemplo, un tema de ingreso básico garantizado. ¿Qué es lo que pasa?
que el tema de la crisis no le pega a todas las personas por igual. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, una familia que tiene ingresos de $3,000, $5,000, que ahorita vea aumentado los precios de los alimentos, que seguramente lo que va a pasar es que si compraba 10 libras de carne, pues va a comprar 8 libras y no pasa nada. O si iba a un viaje a Miami, pues no lo va a hacer. Que a una familia que, por ejemplo, viva con menos de $1 al día por cada una de las personas. Entonces, uno de los elementos que nosotros proponemos es que desde el Estado, y además se tiene la capacidad a través de transferencias monetarias, poder garantizar que este segmento de la población más bajo no sufra los embates, porque son estas personas las que sufren más el tema de inseguridad alimentaria. Y por cierto, sobre eso, los últimos datos muestran que en El Salvador la mitad de la población está en inseguridad alimentaria. Eso significa que o no comen lo suficiente o en algunos casos no comen, que adicionalmente se ubican en las áreas rurales y que además son particularmente mujeres. Si nos tocara dibujar el rostro de la pobreza en El Salvador, seguramente sería el rostro de una mujer en el área rural. Ok, doctor, vamos a ver, ahí hay otros elementos importantes. Muchísimos. Mire, sus invitados del día de ayer pusieron los puntitos sobre las I. Por cierto, estará con nosotros y le agradezco a Casa Presidencial, tenemos la presencia del ministro de Agricultura y Ganadería, también en la segunda parte, Enrique Parada estará con nosotros, que nos va a dar también su punto de vista con relación a estos grandes desafíos que tenemos como país. Gracias. Bueno, por 3 décadas, 30 años o más, se abandonó la agricultura en el país para darle espacio a lo que es el tratado, lo que fue el Tratado de Libre Comercio, que sigue vigente. Y en esa relación, la gente del campo perdió. ¿Por qué? Porque producir una libra de maíz en Iowa o en Illinois, en Estados Unidos, cuesta 5 veces menos que producir una libra de maíz en El Salvador. Entonces, en esa relación, los agricultores nuestros perdieron y seguimos perdiendo. Entonces, no se ha invertido por 3 décadas en el agro. Y ya llevamos 3 años de esta administración y no se ven muy claras las prioridades, o las prioridades están un poco invertidas. ¿Qué es más importante? ¿Un aeropuerto súper moderno en La Unión o cooperar a invertir más en la agricultura para evitar justamente lo que planteó Castaneda? Que hay mucha gente ahora que come 2 veces al día o 1 vez al día. Eso nos está llevando a una crisis muy seria. Los ponentes de ayer trajeron el punto de la soberanía alimentaria. La soberanía tiene el principio de que sin las semillas no hay soberanía. Y resulta ser que la semilla no la tenemos. O sí la tenemos, pero se ha abandonado por 3 décadas. O sea, si allá se están dando cañonazos en Rusia y Ucrania, pero si aquí tenemos la semilla y si aquí producimos nuestros fertilizantes, si aquí producimos lo que comemos, entonces el impacto sería mucho menor. En este momento, digamos, el 40% de los fertilizantes vienen de Ucrania y Rusia. Esos fertilizantes y ese trigo y ese aceite de girasol no van a venir. Y eso, ese 40%, el 40% que viene para América Latina no va a llegar o va a tener serios problemas. Entonces, pero tenemos aquí un poco dispersas, un poco dispersos
iniciativas muy buenas. Por ejemplo, producción de abono a partir de la lombriz. Sí, orgánicos. Orgánicos. Ese es un buen tema. Me gustaría que lo siguiera. Le doy la palabra cuando regresemos, porque me gustaría también ir bajo esa consonancia. Hay otro elemento que tiene que ver con el estado saludable de las finanzas públicas, Ricardo, que es un tema que contigo hemos hablado mucho. Y me gustaría ver que también el papel que esto juega en el contexto mismo del tema que estamos abordando. ¿Te parece? Sin duda. Vamos a hablar de esto para ir cerrando un poco por cuestiones de tiempo. Vamos a la pausa, 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Llueve fuerte sobre el sector de la Colonia Escalón. Precaución para todos los automovilistas. Diálogo con Ernesto López. Conversamos con Ricardo Castaneda y el doctor Francisco Acosta. Ambos estamos haciendo un análisis sobre los grandes retos que tienen los gobiernos en el área centroamericana de cara a poder de alguna manera mitigar el tema de la pobreza, producto de digamos, reacciones que se dan hoy en día a raíz de diversas situaciones que se están generando a nivel mundial. La crisis derivada de la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, es una de ellas. Y por otro lado también el tema de las políticas públicas, que a veces deben de estar mucho más enfocadas en el fomento de la producción local, más allá de cualquier otro punto. Me había quedado darle la palabra también y luego voy con Ricardo, que en honor al tiempo, Ricardo, me gustaría también ver el tema de la solvencia por las cuales los gobiernos, y digo la sanidad o lo saludable de las finanzas públicas, que debe de ser un factor importante para poder impulsar cualquier tipo de medidas como las que en el país se han hecho. Fueron 11 las que se aprobaron en la Asamblea Legislativa, y también el tema relacionado con lo de los hidrocarburos. Sí, mire, para resolver el asunto de la crisis alimentaria, que no solo es causado por factores externos, también por factores internos, y entre otros, ¿cuál es la prioridad del gobierno? ¿Dónde le está poniendo la prioridad? Fíjese que en Suchitoto hemos estado pidiendo por 2 años la reapertura del CENTA, de la oficina del CENTA, que nos provean tecnologías en el municipio, y hasta ahora no lo hemos logrado. Aprovecho la oportunidad que el próximo ponente suyo es el ministro de Agricultura, para que regresar a la figura del extensionismo. Es que sí, mire, tenemos que organizar a los muchachos alrededor de clubes como los que teníamos en el 60, que eran los clubes 4C, organizar a la gente. Recuerdo alrededor que de la producción. En motocicleta llegaban a meterse hasta el último rincón de atención a un campesino para poder apoyarlo con su En Suchitoto estamos iniciando. Mis abuelos eran beneficiados con eso. En Suchitoto estamos iniciando ya un esfuerzo de producción alimentaria con especies menores, pero necesitamos el apoyo del Estado a través del CENTA. Sí. Ok, Ricardo, veamos ese otro escenario, quizás por honor al tiempo que tenemos, que sin duda alguna no se puede dejar de abordar, no se puede dejar o invisibilizar a la hora de poder hablar de lo saludable que debe de estar unas finanzas públicas para poder impulsar cualquier tipo de medida, ¿cierto? A ver, parece que tienes apagado el micrófono, Ricardo. Te decía que ahí está. Hoy lo sí que tú escuchamos. estás señalando es prácticamente el corazón de todo esto, ¿verdad, Ernesto? ¿Sí? Porque es ahí donde realmente... te toqué el corazón de todo esto, porque no se te oye bien, ¿eh? Sí, es el corazón de todo esto, porque es ahí donde realmente se plasma la posibilidad de cumplir o no estos elementos que se tienen. Y obviamente la situación fiscal de los países de la región centroamericana no es la más adecuada ni la más sana. Y dentro de los países de Centroamérica, El Salvador es el que tiene la situación más crítica en estos momentos. Principalmente por el tema del acceso al financiamiento que tiene el país. Particularmente el perfil de riesgo en El Salvador se ha disparado. Ya te diría que El Salvador ahorita ya está jugando en otras ligas
Para ponerlo con números, si El Salvador hubiera salido a pedir un préstamo hace un año, la tasa de interés que hubiera pagado hubiera sido entre el 7 y 8%, que ya era cara, sin embargo todavía se consideraba dentro de los parámetros. En estos momentos, si el país saliera a solicitar bonos, por ejemplo, en los mercados internacionales, la tasa de interés que tendría que pagar si alguien le prestara sería más del 30%. Y esto evidentemente muestra una situación muy crítica. Y evidentemente también hay factores externos, pero los principales son los factores externos, los factores internos, perdón. Pero en el caso de El Salvador, los factores que han provocado este aumento del perfil de riesgo han sido factores internos. Uno, particularmente todo lo que tiene que ver con el debilitamiento de la institucionalidad democrática, y el segundo con el tema de la adopción de la ley Bitcoin. Entonces, frente a este contexto es fundamental que desde el Ejecutivo se tomen las medidas necesarias, sobre todo porque justo ayer, por ejemplo, la directora del Fondo Monetario Internacional advertía que para el mundo será un año difícil el 2022. Es decir, que el panorama no pinta de la mejor manera, ya se han hecho las proyecciones a la baja en la mayor parte de los países, incluidos El Salvador. Por ejemplo, a inicios de este año, la proyección era que El Salvador iba a crecer el 4%. Ahora las proyecciones oficiales del propio Banco Central de Reserva es que se va a crecer 3.2%. Esto también estamos observándolo ya incluso en temas relacionados con las remesas. Las remesas de marzo y abril han tenido un crecimiento negativo respecto a marzo y abril del año 2021. Por otra parte, el tema de la inflación sigue aumentando y sigue siendo un importante problema para la región y particularmente para El Salvador, porque si tú no aumentas tus ingresos, esto te va a provocar, ¿no? Claro. Entonces, frente a esta situación que es muy complicada, tú tienes la oportunidad de realmente enderezar el rumbo y que esta crisis te permita poder modificar esta situación, o por el contrario, tú con las decisiones que adoptas profundizas la crisis. Y es ahí, creo que donde está el gran dilema que vamos a ver en los próximos meses, particularmente en El Salvador. Es de todas las opciones que se tienen, cuáles se van a adoptar, particularmente porque en enero de 2023 hay un vencimiento de $800 millones en eurobonos, que hasta este día no se tienen garantizados los recursos para pagarlo. Y entonces es para mí uno de los temas medulares que debemos de estarle prestando atención y dándole seguimiento por los efectos y repercusiones que tendrá en toda la economía y en toda la población. Bueno, y era el punto medular por el cual no podía soslayar en una conversación o análisis como el que esta mañana hemos tenido, doctor. Sí, mire, comencé hablando de una cancha de fútbol. O sea, un poco dispareja, ¿no? O donde el árbitro... Bastante dispareja. O donde el árbitro estaba más a favor del otro, ¿no? El árbitro siempre pita a favor de los de arriba. Y nos meten gol, gol, gol. Y en el segundo tiempo, que hay cambio de cancha, siempre los otros siempre quedan nos toca abajo. Una analogía bastante interesante. Pero hay cosas buenas que están pasando. Y quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar al ministro de Trabajo, Rolando Castro, por el impulso para que se ratifiquen los convenios de la OIT, pero le faltó uno importante, que es el 169, que es el reconocimiento a las poblaciones indígenas, porque con la ratificación del 169 le daría acceso a la población indígena, que son los que están en extrema pobreza, por cierto, tanto aquí como en Guatemala, al acceso a la tierra, que hay tanta tierra, como lo planteó alguien ayer acá, abandonada, que son propiedad del ISSSTE, claro, que pudiéramos tener acceso para la producción ahí. Y finalmente quisiera decir que ayer fue aniversario de la beatificación de Monseñor Romero. Yo soy un romerista siempre consistente con esos planteamientos, y recordar que en algún momento Monseñor Romero dijo: oigan, abran las manos, den los anillos, porque si no el pueblo le va a quitar los dedos.
Y eso no solo el anillo, sino que los dedos. Los dedos, y entonces lo que pasó es que con eso se abrió una guerra civil que duró 12 años. Abran las manos, quítense los anillos porque no. Buena analogía. Bueno, mire, el tiempo se me fue, créanmelo, me hubiese gustado seguir en la conversación, en el análisis de estos elementos puntuales que tienen que ver con seguridad alimentaria, un informe que prevé, de acuerdo a lo planteado por ICEFI, de la necesidad de impulsar mejores medidas o mayores medidas para paliar la crisis de la pobreza que pueden enfrentar países como los nuestros a raíz de estos fenómenos que hemos estudiado así ligeramente internacionales. Y un poquito también de la esencia y del corazón de esto, como decía bien Ricardo, ¿verdad?, que tiene que ver con lo saludable que deben de estar las finanzas públicas. Ricardo, como siempre, me da muchísimo gusto, te agradezco y a propósito, venimos a hablar precisamente del tema de el gobierno entregó 35,000 paquetes agrícolas en 2 días, de acuerdo al reporte. Eso es bien importante para poder establecer parámetros de poder sembrar. Creo que van a incrementar a un 25% la producción anual con un incremento casi de 600,000 paquetes agrícolas. Así que eso es muy bueno, ¿no? Pero es más de lo mismo. O sea, no está cambiando nada. Pero tenemos que hacerlo. No, pues está bien, pero es más de lo mismo. Entonces lo que necesitamos es que el nuevo ministro de Agricultura nos apoye, pero agresivo, declare un plan agresivo. Un plan agresivo. Un plan agresivo de apoyo al sector productor del país. Con tecnología. Vamos a hablar de eso con él cuando regresemos. Gracias, Ricardo. Un placer, Ernesto, y un enorme gusto también al doctor Acosta. Gracias también a usted, doctor Acosta, le agradezco muchísimo el esfuerzo de desplazarse también de esa ciudad tan bella, bonita, histórica, emblemática, patrimonio nacional, ¿verdad? Como es Suchitoto. Así es que además, un saludo. Estamos haciendo experiencias de producción alimentaria que son muy buenas, que hay que darlas a conocer también al mundo. Qué bueno, saludos muy especiales a todos nuestros televidentes, amigos de Suchitoto. Vaya para ellos un abrazo especial esta mañana. 7:16, vamos a las 18 minutos, vamos a la pausa y regreso con el ministro de Agricultura. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada. Esta mañana nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, ministro. Bienvenido. Ernesto, muchas gracias por la invitación nuevamente a su programa. Un saludo a la población salvadoreña, a nuestros agricultores, que siempre están pendientes de conocer lo que está sucediendo en la agricultura y la ganadería del país. Así es, y en efecto también, más aún cuando hemos tenido a bien estar midiendo los alcances que está teniendo el impacto del alto precio en algunos productos de la canasta básica que ya vamos a hablar. Entiendo que ya se entregaron un poco para entrar en actualidad, entiendo sobre los paquetes agrícolas, cuénteme un poquito, entiendo que ya se entregaron alrededor casi de 30,000 y se espera subir a un 25% más la cantidad de paquetes agrícolas. ¿Qué significa el hecho de la siembra de hoy para poder seguir de alguna manera teniendo seguridad alimentaria para el próximo año? Exactamente, Ernesto. El programa de entrega de paquetes dio inicio el pasado 16 de este mes y esperamos culminarlo las primeras semanas del mes de junio, de tal forma que hayamos entregado en la zona occidental donde dimos inicio, la zona central la comenzamos el día de mañana y terminar con la zona oriental, como decía, las últimas semanas del mes de junio, últimas semanas del mes de mayo, principios de junio. Esto tiene que ir acorde a la forma como el invierno está llegando a nuestro país. Ya estamos presenciando lluvias regulares, lo que da indicios de que ya estamos como lo dijo el Ministerio de Medio Ambiente, en una época de invierno, donde ya nuestros productores pueden sembrar
y tener la garantía de que su semilla va a germinar. Okay. No es la transición verano-invierno que tenemos, no, sino que ya estamos entrando entonces a ello. Ya hay banderillazo de salida, por decirlo así. Exacto. Según Medio Ambiente, el invierno comenzaba entre el 15 y el 25 de mayo y es precisamente lo que estamos viendo en estos momentos. Volviendo al tema, estamos entregando en esta oportunidad 600,000 paquetes a nuestros agricultores, lo que significa un incremento significativo en los volúmenes y va a ser traducido en las áreas de siembra de maíz que vamos a tener para este año. Con esto garantizamos el 100% del consumo nacional por la vía de la producción local. Un dato importante, es una instrucción del presidente de la República que ante la crisis que estamos viviendo a nivel internacional, garanticemos que la alimentación de la población sea abastecida a través de producción nacional. Este es un avance significativo. Otra vez, el tema, además de entregar más paquetes, los paquetes han sido modificados, se incluyen más productos. Antes solamente se incluía semilla y fertilizante granulado. En esta ocasión estamos fortaleciendo el paquete con un tratador de semilla que permite que la planta sea más resistente a plagas y enfermedades, y también fertilizante foliar que contribuye a que la planta absorba de mejor manera los nutrientes. Pero no solamente es incrementar el volumen de paquetes, fortalecer el contenido del paquete, sino también darle asistencia técnica a los productores para que ellos sepan usar el paquete tecnológico y tener buenos resultados en rendimiento. Ministro, ese es un tema que lo conversábamos con los antecesores que teníamos acá, los invitados, sobre la necesidad también de dar esa asistencia importante y no dejar solo al campesino o al productor, que era parte de lo que en el pasado, sin duda alguna, se tenía como política de asistencia. Si usted se recuerda en parte de la historia misma, lo recalca, pues, ¿verdad? Teníamos extensionistas que estaban de cerca tratando la manera de orientar y dar el soporte técnico que se necesitaba para poder sacar buenas producciones, ¿no? Sí, con el tiempo los gobiernos fueron debilitando la institucionalidad del sector. Sí. Y poco a poco, pues, el sector fue perdiendo importancia en nuestro país. En esta oportunidad, nuestro presidente, de una forma estratégica, ha vuelto a posicionar a nuestro sector y lo está fortaleciendo institucionalmente. En el tema de asistencia técnica, anualmente se ha estado atendiendo 43,000 productores en promedio anualmente a través del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria. En esta ocasión vamos a atender 600,000 productores que son beneficiarios del paquete. Es un incremento más de 150%. Sí. Es una meta bastante ambiciosa, pero creo que vale la pena hacerlo. Estamos, hasta el momento, llevamos más de 130,000 paquetes entregados y todos los receptores de este beneficio han recibido asistencia técnica de parte del CENTA, la Escuela Nacional de Agricultura. Eso es importante porque nuestros jóvenes están adquiriendo conocimiento a la vez de transferirlo a los productores, están obteniendo experiencia laboral que les va a servir en un futuro para obtener un empleo. Y además tenemos el acompañamiento del Instituto Salvadoreño el ISTA, que permite también darle cobertura a nuestros productores, de tal forma que tenemos más de 260 técnicos en campo dándole asistencia a los agricultores, y con eso hemos logrado darle cobertura a todos los beneficiarios del paquete. En el paquete la semilla es resistente, es una semilla, digamos, que da la garantía de poder ser resistente a cualquier tipo de condiciones, porque ese es otro de los temas que los especialistas, y un poco en conocimiento también de ese servidor, creo que es importante saber
qué es lo que estamos sembrando, ¿no? Sobre todo por esto del cambio climático, si esta es resistente a ciertas plagas o a ciertas sequías, etcétera, etcétera, ministro. Ernesto, entregamos una variedad híbrida, es el H59, es una tecnología desarrollada en el país ya hace algunos años y es adaptada a las condiciones específicas de El Salvador. Es un buen híbrido, tiene un rendimiento potencial de hasta 90 quintales por manzana, lo cual es un rendimiento importante, no podemos negarlo. Existen otras variedades desarrolladas en otros países de tipo comercial que alcanzan rendimientos de 110 quintales por manzana, pero la diferencia no es tan grande, hay una diferencia sustancial en precios. Y como repito, la ventaja del H59 es que se adapta a las condiciones del país, a las diferentes alturas. Es una buena variedad. ¿Se hace buen uso de la entrega de los paquetes? Estamos Digo yo procurando. por el hecho de que conocí por ahí que ya habían detectado ciertas cantidades de bolsas que estaban en algunos agroservicios que a lo mejor habían sido comercializadas también. Y esto tiene que ver mucho con todo el con toda la base de datos que se tiene de los que verdaderamente lo son. ¿Le parece? Me están pidiendo una pausa, hablamos de esto todavía y quiero hablar sobre el tema de los precios de los granos básicos, que creo que es otro de los grandes apuestas importantes que debemos de tener. ¿Le parece? Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias por estar con nosotros. Nuevamente, darle la más cordial bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Conversamos con el ministro de Agricultura, Enrique Parada, y hablábamos sobre este tema de la entrega de los paquetes agrícolas y si estos han sido, digamos, bastante o son bien aprovechados. Porque lamentablemente se ha conocido, creo que la Policía Nacional Civil en su momento dio a conocer de cierta decomisos que habían hecho en algunos lugares donde se había comercializado ya esto. Sí, Ernesto, uno de los componentes que tiene el programa de entrega de paquetes este año ha sido precisamente revisar el padrón donde se encuentran registrados los productores que han sido beneficiados del paquete. Se puso a disposición de los productores la plataforma Piatec, donde se inscribieron, y sirvió para hacer una selección de aquellos que iban a ser beneficiarios en busca de garantizar que el paquete llegue a los productores que en realidad lo necesitan y no a quienes van a hacer un uso no adecuado del paquete. Lastimosamente, a pesar del esfuerzo que hizo el gobierno, el Ministerio de Agricultura, todavía encontramos casos en los que hay productores que están, bueno, no son productores, personas que están comercializando el paquete. Tenemos actualmente, estamos viviendo la era de la información y eso ha permitido que haya como una especie de ente contralor social. La misma población hace uso de redes sociales y denuncia casos irregulares en los que se tiene captura de esto, porque yo creo que es injusto, y lo digo con mucha propiedad, que a alguien que no lo necesite, que esto lo vende, ya sea que cuando otro lo puede hacer para poder sembrarlo, utilizar bien esto, ¿no? Exacto, Ernesto, lo que se ha hecho es dar aviso a la autoridad, la Policía Nacional Civil, quienes han hecho las investigaciones, han decomisado los paquetes a las personas que lo estaban vendiendo de una forma, yo diría, ilegal, pero además sin esconderse. Han estado ofertando el producto en redes sociales. O sea, es una práctica realmente irresponsable. En las imágenes, la policía decomisa los paquetes y pues nuevamente regresan al Estado para que los podamos distribuir a alguien que realmente lo va a ocupar. ¿Está bien depurado no está depurado digamos, la base, o se necesita todavía más? Yo creo que hay un avance significativo. Ya los casos
de comercialización de paquetes ya son aislados. Okay. Es un avance importante. No obstante, tenemos que seguir trabajando en una segunda fase. Luego de haber entregado paquetes, un grupo de técnicos del CENTA y la ENA van a salir al campo a verificar. Obviamente no se puede verificar las 600,000 unidades productivas que reciban paquetes, pero sí vamos a agarrar una muestra y verificar que los productores hayan usado el paquete. En caso de encontrar que no, los eliminamos de la base de datos y el otro año no van a recibir paquete. Ministro, ayer hablaba, por cierto, ya cambiando de tema, conversaba con dos especialistas en el área de agrícola y hablábamos precisamente sobre este disparo que ha sufrido los precios de la canasta básica y de productos que sin duda alguna representan la utilidad para las casas, para los hogares. Se reconocía del tipo de medidas compensatorias que se han hecho por parte del Ejecutivo, no se pueden dejar a un lado de reconocer el tema de la eliminación de ciertos aranceles al tema de los combustibles, que es el producto con el cual se traslada. Sin embargo, tenemos los precios altos, ¿no? ¿Cómo se está viendo esto desde la perspectiva de ustedes que representan el gabinete económico de la presidencia y qué medidas se pueden tomar, más allá de lo que en algún momento organizaciones como el CDC han solicitado que se declare emergencia agropecuaria nacional, decían ellos? Es imposible negar que a nivel internacional hay una crisis. Hay una crisis donde los precios de los alimentos, los insumos, están creciendo de una manera acelerada. Hay problemas ya de logística para poder comercializar granos a nivel internacional y eso se va a trasladar en nuevos incrementos de los precios de los alimentos. En ningún momento el gobierno lo ha negado, de hecho por eso el presidente anunció 11 medidas que iban dirigidas a resolver o a paliar los efectos de esta crisis y proteger el bolsillo de las familias salvadoreñas. Como bien lo mencionaba, los efectos de estas medidas han sido positivas, han sido perceptibles para la población. Hay un reconocimiento de parte de la población salvadoreña a las medidas adoptadas por el presidente. A nivel internacional, la tasa de inflación de la mayoría de los países latinoamericanos es superior a las que estamos viendo en nuestro país. Hay otras medidas también complementarias que están contribuyendo al bolsillo de la población. Ya lo hablábamos, el tema de los combustibles, la eliminación de aranceles, facilitación del comercio, pero también todo el esfuerzo que ha hecho el Estado por garantizar la seguridad de la población. Es un tema que definitivamente ayuda al bolsillo de los salvadoreños. El gasto en seguridad que tenían las familias salvadoreñas hace un tiempo era bastante significativo. También para la comercialización, el pago de rentas a los delincuentes afectaba a los empresarios y eso ahora pues ha ido desapareciendo y los efectos en los precios de los alimentos va a comenzar a verse en el camino. La instrucción del presidente para cómo enfrentar este momento ha sido: incrementemos la producción, es lo que se está haciendo. A eso responde también el aumento del número de paquetes a entregar este año y vamos a ir haciendo acciones que contribuyan a mejorar la producción y de esa forma ayudarle al bolsillo de los salvadoreños. Tras el anuncio de su llegada como ministro del ramo, los sectores que representan a este rubro tienen mucha expectativa con relación a su persona y creen que podría usted ser el agente que podría venir a revertir lo que en el pasado se ha venido descuidando, que es precisamente el tema de la producción local.
porque en la medida que nosotros tengamos una buena producción, en esa medida estaríamos garantizando la seguridad alimentaria de los salvadoreños. Y decían, el día de ayer, por cierto, me decían, ojalá el ministro en este campo cambien el esquema de estar comprando más productos afuera, cuando lo que tenemos acá nosotros lo podemos fácilmente producir. Decía. Creo que importante el apoyo que me han otorgado los sectores productivos. Estamos trabajando de la mano. Muchas de las decisiones que se están tomando dentro del Ministerio de Agricultura han sido producto de conversaciones y de acuerdos con los productores. Ayer vi aquí a Luis Treminio junto a Ricardo Esmaján, dos actores con los que nos hemos reunido y hemos llegado a conclusiones, a decisiones que hoy se están viendo en la forma como estamos operando, la cantidad de paquetes que estamos entregando, la logística con la que estamos llegando a los agricultores es resultado de eso. Y en definitiva yo espero contar con el apoyo de nuestros productores, de los principales representantes del sector para que podamos trabajar juntos. Eso definitivamente es importante, al igual que el apoyo que hemos recibido de parte del presidente de la República en tomar decisiones que vayan dirigidas a mejorar el sector agropecuario. Interesante. Esto de la declaratoria de emergencia nacional no es factible por el momento. Habrá que analizarlo. Hacer una declaratoria de este tipo definitivamente tiene repercusiones en varios sentidos. Habrá que valorarlo. Bien, el camino vamos a hacerlo. Lo decía por todo el tema del precio de que han experimentado, ¿verdad? Los productos, el huevo, los frijoles, etcétera, que han tenido un incremento, que lo decían, bastante fuerte hoy en día en el mercado, ¿no? Se está trabajando junto a la Defensoría del Consumidor, ya lo hablábamos. El presidente de la Defensoría ha hecho un trabajo realmente aplaudible en verificar que los diferentes actores del mercado no tengan un comportamiento, digamos, abusivo en este momento de crisis de precios, y creo que el trabajo ha sido bueno. Estamos expectantes, estamos vigilantes de lo que está pasando en el mercado, y en el momento que sea necesario seguramente se van a tomar medidas. Ok, voy a hacer una pausa, 7:48, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, ministro, pero el tema de la producción lo hablábamos el día de ayer con nuestros invitados. Lo que estamos comiendo hoy, lo voy a parafasear así muy práctico, lo que estamos comiendo hoy es lo que sembramos el año pasado. ¿Cuáles son las expectativas de la producción que vamos a tener? Porque ellos hablaban y nos daban números muy precisos, y hablaban que había una reducción bastante considerable en cuanto a la producción que se va a tener este año, por los diferentes factores que sin duda alguna hemos hablado. ¿Qué significa esto cuando ya lo traducimos en términos reales para el próximo año? Ernesto, aquí yo tengo difiero un tanto de la opinión de nuestros amigos. En realidad creo que técnicamente es demasiado temprano para poder hacer proyecciones sobre la producción de este año. No me recuerdo, hablaban de 8.5 millones quintales menos en producción de frijol. Lo cual es prácticamente la mitad de lo que se ha producido. Para mí es demasiado temprano. Nosotros como Ministerio de Agricultura hacemos una encuesta en campo para ver cuánto es lo que en realidad se ha producido y calcular en función técnica más o menos cuánto va a ser el rendimiento esperado por manzana. Eso se hace
a inicios del mes de julio, cuando ya hay una buena germinación y ya la planta ya tiene una buena edad para poder calcular cuánto va a ser la producción. En ese momento vamos a tener un estimado. Puedo darle a la población un dato que sí creo es certero, y es que este año vamos a producir todo lo que la población consume. Ya hicimos una entrega extraordinaria de paquetes, o estamos en eso, 600,000 paquetes para promover 600,000 manzanas de maíz. Si es necesario, vamos a continuar promoviendo producción. Tenemos a la mano los distritos de riego, sí, que pueden utilizarse para producir maíz. Eso va a depender de cuánto sea la estimativa de producción que tengamos en el mes de julio, y una producción en los distritos se puede hacer en cualquier momento del año, o podemos aprovechar la siembra de postrera del mes de agosto. Entonces tenemos tiempo, la población puede tener la seguridad que en el país se va a producir la totalidad de los granos que consume. O sea, sí, tenemos garantizado entonces la seguridad alimentaria para decirlo así de manera muy concreta, ¿no? Yo lo diría, la población puede tener la seguridad que el gobierno va a hacer todo lo necesario para que la producción sea suficiente para el consumo humano. Bueno, el tema es sobre la base de poder fortalecer la asistencia, decían ellos, que deben de tener los agricultores para poder establecer esos parámetros de solvencia. Segundo, tratar la manera de cambiar ese método de estar comprando más producto afuera, sabiendo que lo tenemos acá, ¿no? Sí, esa es la instrucción que como mencionaba, nos ha dado el presidente, es que hagamos producción, hagamos producir el país y garantizar que la seguridad alimentaria del pueblo venga a través de producción nacional. Ministro, en otros temas, ¿entra en vigencia la ley que protege a los animales de compañía silvestre, entiendo? Sí, hace poco dio inicio en funciones el Instituto de Bienestar Animal. Ya estamos trabajando en este tema importante. Es un instituto que vela por las condiciones en las cuales los animales de compañía son tratados en los hogares de nuestro país. Es importante, el Instituto de Bienestar Animal viene a garantizar que se cumpla con la ley de bienestar animal, y al frente del Instituto de Bienestar van a estar 2 veterinarios de mucho reconocimiento en el país. Hablo del doctor Javier Vázquez como presidente del Instituto de Bienestar Animal, y la señorita Beri Zamora, que será la gerente de operaciones del instituto. Este es un tema de mucha importancia para la población. Es importante proteger también a nuestras mascotas, y para eso el instituto va a estar trabajando arduamente. Otra pregunta que me formulan acá tiene que ver precisamente con el tema de los extensores, que yo creo que hablábamos sobre el tema de los extensionistas, ¿verdad? Sí. ¿Volverá esa figura o está vigente? Está vigente. El CENTA tiene un equipo significativo de extensionistas que dan servicio, pero no alcanzan a darle cobertura. Cualquier campesino, cualquier agricultor, perdón, voy a ocupar no la palabra campesino, cualquier agricultor, ¿puede pedir asistencia técnica? Por supuesto, cualquier agricultor lo puede pedir. Estamos haciendo todas las medidas necesarias para fortalecer el equipo del CENTA. Ya le mencionaba, estamos acompañándonos en este año de la Escuela Nacional de Agricultura y el ISTA para poder llegar a más agricultores. Otra pregunta acá que están haciendo es, hay veda de camarón, ¿verdad? Hay veda de camarón todo el mes de mayo, termina el 31. Esto tiene como finalidad garantizar la subsistencia de la especie de camarón del país, y en compensación por la prohibición de pesca
a los pescadores, valga la aclaración. Le estamos entregando paquetes alimenticios. En total hemos entregado hasta el momento más de 9,000 paquetes en beneficio de pescadores y asociaciones de pescadores. Ok, el tiempo se me fue, ministro. Quiero agradecerle el que nos haya permitido hacer las valoraciones y aclaraciones pertinentes. Ustedes de la tesis que sí, realmente vamos a tener una buena producción y no tal y como lo mencionaban ayer nuestros invitados, que íbamos a tener una baja en la producción local. Estoy seguro de eso. Creo que ese sea un mensaje que debo subrayarle a la población. Este año vamos a producir todos los granos que nuestra población consume. Esa es una instrucción del presidente de la República para enfrentar la crisis que estamos viviendo a nivel internacional. Y pueden estar tranquilos nuestros productores. Un mensaje también de aliento, de esperanza. Hay que producir, debemos salir al encuentro de nuestro pueblo que tanto lo necesita en este momento. Ok, interesante. Y que sigan las inspecciones de parte de la Defensoría del Consumidor para seguir evitando ese tema que tiene que ver con las alteraciones en los precios de los productos de la canasta básica, porque yo creo que también hay en algún momento algún tipo de abuso en estos. Eso lo ha caracterizado el tiempo. Ministro, nuevamente, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Solo le robo un minuto. Quiero enviar un anuncio a nuestros productores. Recuerden revisar la página web paquetesagrícolas.mag.gov.sb, introducir su DUI para ver el lugar donde tienen que recoger su paquete, el día exacto que deben asistir y recoger el número para que sea fácil encontrarlos en el centro de distribución. Así es, con mucha precaución me despido con estas imágenes satelitales para que ustedes tengan de primera mano cómo están las condiciones atmosféricas predominando en la región centroamericana y particularmente en lo que respecta a nuestro territorio. La mayor parte de influencia, de acuerdo a la imagen que nos pone en perspectiva, es que la zona costera estaría siendo más impactada y especialmente la zona del Golfo de Fonseca. Así es que tomen en consideración estas imágenes y con eso nos despedimos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.